Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como ya hemos hablado estos días pasados, en nuestra oración personal, hemos ido adentrándonos a través del Evangelio y a través de los textos de cada día de la misa, en este misterio, en este tiempo, quiero decir, de Cuaresma, donde se nos va poniendo poco a poco a nuestra consideración y para alimento de nuestra alma, que eso es la palabra de Dios, diversos textos que nos están ayudando pues a meditar sobre asuntos distintos como la misericordia del Señor, como el perdón, como la contrición personal o como la consideración también de la cruz del Señor, etc., ¿no? Y así, día a día, vamos mirando, vamos pensando, ¿no? Pues recorriendo la Sagrada Escritura y descubriendo en esos textos, como te digo, y en la meditación de esos textos, descubriendo de una manera u otra, y eso nos hace muchísimo bien, también a nuestra alma, la misericordia de Dios. Es algo que está desde el principio en la Sagrada Escritura y que recordarás que hace unos años tuvimos un año de la misericordia que nos sirvió mucho, ¿no? Y que dio pie para escribir mucho sobre eso y para pensarlo mucho y para rezarlo también, ¿no? Bueno, pues te decía, en esos textos vamos descubriendo la misericordia del Señor, tanto porque, por una parte, leemos el texto de la Sagrada Escritura que nos hablan de ello, o por ejemplo las parábolas, como también porque las oraciones nos invitan también a acogernos a la misericordia del Señor, ¿no? Además, sabemos bien que para nosotros que para un cristiano es absolutamente necesaria. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ti y de mí, Señor, sin la posibilidad de poder pedir perdón? O de sentir o de saber que Dios nos perdona. Es como explica, lo habrás leído, lo habrás escuchado, lo habrás visto en la página web de la obra, todo es un capítulo que hay que titulan Reset, que cuenta historias de personas que han encontrado el perdón o que han sabido perdonar, que han vuelto a comenzar su vida en ello. Descubriréis, decía nuestro Padre, constantemente la presencia de la misericordia de Dios. Y va a abrir algunos textos que llena la tierra, y cita un salmo, que se extiende a todos sus hijos, superomne carnem, que nos rodea, que nos antecede, que se multiplica para ayudarnos y continuamente ha sido confirmada. Dios, acaba diciendo, al ocuparse de nosotros como Padre amoroso, nos considera en su misericordia. Al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la misericordia del Señor que llena la tierra, etcétera, etcétera? Estamos hablando, al fin y al cabo, del amor de Dios Padre hacia nosotros. Que, por supuesto, alcanza su culmen en Cristo. Porque Cristo resume y compendia toda la historia de las misericordias de Dios, o de la misericordia divina.
Y Cristo, el Señor, nos muestra al Padre. Y yo diría que no solamente mirando a nuestro Redentor comprendemos lo que es el amor de Dios, sino también su profundísima benevolencia. En Cristo, en esos hechos que la Escritura nos va contando, se nos abre como, yo diría, como una especie de ventana que nos hace descubrir un tesoro inagotable. Y así lo vemos en el hijo pródigo, lo vemos en la mujer adúltera, lo vemos en el corazón de Cristo que llora por Lázaro, lo vemos en cómo se conmueve ante aquella mujer que saca a su hijo para enterrar, viuda, hijo único. Es impresionante, ¿eh? Me parece que es muy bonito y que nos ayuda mucho ver cómo el corazón de Cristo, en su misericordia, se conmueve ante esas cosas. Y es Dios, pero está entre nosotros. Estamos, por tanto, y nos ayuda muchísimo, penetrando en su corazón, en tu corazón, Señor. Y en tu corazón, en ese corazón manifestado en el Padre del Hijo Pródigo, o en Cristo ante Lázaro, muerto, o en todo esto que hemos ido ahora volviendo a recordar, en ese corazón que tú y yo también necesitamos refugiarnos en él, descubrimos el amor paternal de Dios, que se compadece también de ti y de mí. También de ti y de mí. Y somos conscientes que tú y yo lo necesitamos. ¿Cuántas veces has notado o deseas sentir ese abrazo paternal de Dios que te dice, que nos dice, bien, no te preocupes, sigue luchando? Entiende que este suceso que te ha pasado hoy o estos días está dentro también de la propia vida tuya y de tu propia vocación. Y por tanto, entiéndelo en ese contexto de mi misericordia, de la misericordia de Dios. De ahí brota el perdón. De ahí brota esas buenas confesiones bien hechas, donde uno no se va simplemente a cumplir algo que todas las semanas hacemos, sino que sabe que necesita escuchar: yo te absorbo de tus pecados. Hace unos días una persona que se acercaba a la confesión de la iglesia en San Gracia, que no conocía de nada. Bueno, la verdad es que conozco muy poca gente todavía, pero bueno, pero yo no sabía quién era, ¿no? Y desde luego no tenía que ver con la labor. Me decía, ¿no?, que solía confesarse con frecuencia, bueno, cuando podía, como mínimo una vez al año, pero lo hacía con más frecuencia, pero que había descubierto, pensando y rezando algunas cosas, el valor de la misericordia de Dios y de la confesión, y que se había propuesto esta Cuaresma confesarse todas las semanas. Quedé sorprendido. Pero me gustó, pero no tanto porque nadie lo hubiese dicho, ¿no?, sino porque a través de esa oración suya había descubierto la necesidad del perdón de Dios. Y por tanto, se había propuesto hacer eso. Yo lo animé, etcétera, etcétera. Descubrir
la necesidad de la misericordia. Descubrir la grandeza del perdón de Dios. Meternos en eso que todos los días nosotros por costumbre y porque así nos hemos enseñado y porque por otra parte necesitamos descubrir la grandeza del amor de Dios, del perdón de Dios y por tanto la necesidad de ponerme de rodillas y decir, Señor, perdóname. Esto, aplicado a nuestra vida y muy especialmente en la vida en familia, entre nosotros, tiene un valor impresionante y ayuda muchísimo que nosotros seamos capaces, ¿no?, como cristianos y como personas también, con una vocación a la santidad, seamos capaces también de tener una expresión frecuente de pedir perdón y perdonar. Porque eso, entre otras cosas, hace posible una convivencia fraternal, una convivencia donde cualquier pequeño roce dura un segundo. Pero no es simplemente un protocolo, por decirlo de una manera, sino que nace de tu corazón, que en parte es maternal o paternal también. Un Dios que perdona, dice nuestro Padre, es Padre y Madre 100 veces, 1000 veces, infinitas veces. Infinitas veces. Dice Santo Tomás de Aquino que ser misericordioso, dice, concretamente en la prima parte de la Suma, dice, ser misericordioso es como decir que alguien tiene miseria en el corazón, en el sentido de que le entristece la miseria ajena como si fuera propia. Por eso, quien quiere desterrar la miseria ajena como si fuera propia, ese es el efecto de la misericordia. Se entristece la miseria ajena, el dolor ajeno, todo eso, ¿no? Claro, fíjate. Cristo hizo, tu Señor, hiciste propia nuestra miseria. La asumiste. Mis pecados, mis faltas, los asume el Señor. Tomó nuestras dolencias, cargó con nuestras enfermedades, dice Isaías. De ahí que entendamos todo esto, insisto, en el contexto de nuestra oración en Cuaresma, como el amor de Dios que sale a nuestro encuentro. Que estos días nos invita al perdón, nos invita a la misericordia, nos invita el Señor a... Meditaremos, y es bueno que estos días también lo hagamos como una costumbre, o yo creo que nos ayuda mucho, a lo mejor los viernes, la Pasión del Señor, el Vía Crucis. Bueno, porque es un ejercicio, en muchas parroquias los viernes hace el Vía Crucis, y lo hace con la gente y se van meditando sus 14 estaciones. Bueno, pues meditar la pasión y muerte del Señor y hacerlo estos días, que te animo a hacerlo y que lo recomiendes también a quien habla contigo, a la gente que conoces, ¿no?
nos hace mucho bien. Nos hace mucho bien. Nos hace mucho bien. Personalmente, a mí me ayuda mucho el tiempo de Cuaresma, pues hacer la oración o hacer la lectura espiritual con algún libro sobre la pasión. Habitualmente cojo el famoso del Padre de la Palma, ¿no? Pero que ya tiene años y ya es un clásico, ¿no? Pero bueno, que seguramente has leído muchísimas veces y uno no se cansa porque tiene mucha fuerza y tiene mucha piedad también, mucha piedad, ¿no? Pues, pero en fin, eso es una cosa personal, cada uno ahí. Bueno, pues meditar la pasión, la muerte del Señor. Hace mucho bien. ¿Por qué? Porque nos muestra la gravedad del pecado, por ejemplo. El extremo hasta el que llega el Señor por amor, para otorgarnos el perdón. No me refiero solo que también al dolor físico, que es impresionante, sino al hecho de que Dios Padre, por amor a nosotros, haya querido entregar a su propio Hijo y sacrificar por ti y por mí. Es una realidad teológica y al mismo tiempo personalísima esas palabras de San Pablo. Se entregó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo decimos en primera persona, por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. No olvidemos esto. Dios nos podría haber redimido de muchas maneras distintas, por supuesto. Solamente un designio suyo, su voluntad, un acto de Dios, una palabra. Da igual, cualquier cosa, el poder de Dios es así. Pero no. Dios ha querido derramar en Cristo toda su sangre, toda su vida. Ha querido pasar la pasión, padecer la pasión. Y yo creo que todo esto nos viene muy bien, por eso te decía lo bueno que es meditar estos días. Esto nos viene muy bien para acercarnos al sacramento de la penitencia y para ayudar a tantas personas también que tratamos, que hablamos, que son amigos, amigas, a que consideren todo esto. Siempre con un sentido, como bien hemos aprendido, muy positivo. Siempre con un sentido de alegría, es decir, hablamos del sacramento de la alegría. Siempre con un sentido de misericordia infinita de Dios, pero también, por supuesto, también de un conocimiento propio que nos ayuda a pensar, por supuesto, eso de el Salmo, contra ti solo pequé. Es decir, mi culpa. Por mi culpa, por mi grandísima culpa, decimos. Ayer me encontré en el colegio una niña de 3 años llorando desconsoladamente. Y estaba siendo consolada por una profesora, pero no tenía consuelo. No tenía consuelo. Me acerqué a ella y le dije, ¿qué te pasa? Y pensaba que había sido, pues eso, ¿no?
en una pelea con otro niño de esa edad, que le habían zurrado. Y no, era ella la que había zurrado al otro. Pero lloraba desconsoladamente su propia miseria, ¿no? Y ya me apareció la otra niña, era una niña, que le había mordido el dedo. Imagínate. No le ha pasado nada. Pero yo creo que lo diría más, haber sido pillada en su mala acción que lo que le estaba haciendo. Luego ya le dio un abrazo a la otra y un beso y se acabó el problema, ¿no? Y al salir del colegio me encontré con la otra niña que mostraba su dedo como un trofeo, ¿no? Me hizo gracia, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Me duele lo que he hecho mal. Lloro mis pecados. Lloro mis pecados. Pero enseguida encuentro en Dios el consuelo. Es decir, enseguida me doy cuenta, ¿no? de que Dios está ahí y que me viene muy bien, o sea, que me ayuda mucho a tener un corazón contrito. Saber que Dios no se cansa de mis faltas, de mis infidelidades. Cuando él estaba lejos, lo vio su padre y enterneciéronsele las entrañas y corriendo a su encuentro le echó los brazos al cuello y le dio 1000 besos. Dice el texto del hijo pródigo. Le dio 1000 besos y decía nuestro padre, se lo comía a besos. Y añadía, ¿se puede hablar más humanamente? ¿Se puede describir de manera más gráfica el amor paternal de Dios por los hombres? Ante un Dios que corre hacia nosotros, no podemos callarnos y diremos con San Pablo, Abba, Pater. No puedo callarme. Qué bonito es considerar aquí, pues, lo que estamos hablando con el Señor esta mañana. La filiación divina, ¿no? La filiación divina. Considerar a un Dios que me quiere de esta manera, ¿no? Como el padre del hijo pródigo, que me da 1000 besos y que me dice, ánimo. Ya sé cómo eres. Ya sé lo que te pasa. Ya sé cuáles son tus errores y tus debilidades y, por supuesto, tus miserias. Pero no por eso dejo de contar contigo. Y no por eso dejes de ser mi hijo. Qué alegría, qué paz da esto. Ese volver constantemente a la casa del Padre, que tanto lo necesitamos. Volver a meditar la contrición, la conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar nuestra vida. Y que se manifiesta en concreto en obras de sacrificio y obras de entrega. Señor, te ofrezco esta hora de trabajo y te lo hago para pedir perdón por mis pecados. Señor, te ofrezco este esfuerzo o esta contrariedad más fuerte que he tenido hoy. ¿Tengo tanto que purificar? ¿Tengo tanto de pedirte perdón? O sencillamente me doy cuenta, ¿no?, de la necesidad que el mundo tiene de esa misericordia tuya. No quiero acostumbrarme, Señor, a ver, ¿no?, o a escuchar la miseria de los hombres. Y quiero pedirte perdón por mis pecados en primer lugar y por los pecados de los demás.
Alguien me contaba que un día viendo informativo, la televisión, un telediario, lo que fuera, telejornal en Roma, con nuestro padre, pues se contaba, ¿no? Pues un suceso desagradable y trágico que había pasado. Donde habían muerto varias personas, había habido, bueno, pues una serie de cosas. Un ajuste de cuentas, Y alguien comentó viéndolo, y estaba presente nuestro padre, hizo un comentario, pues que salía del corazón, como es lógico haríamos nosotros. Pobre gente. Y enseguida nuestro padre saltó y dijo, sí, hijo mío, pero sobre todo, pobre Dios. Pobre Dios. Es Él quien sufre. Por eso parte de nuestra misericordia es consolar a Dios también. Pedirle perdón por mis pecados y por los pecados de los hombres. Pobre Dios. Cor contritum et humiliatum Deus non despicies, dice el Salmo 50. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Buena cosa es que estos días, así como una oración tuya, ¿no? Pues puedas hacer actos de contrición. Como una oración que te puede servir, ¿no? También. Y que sea como una repetición de oraciones, ¿no? Y que te sirvan, pues, para decir al Señor, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, etc. De hecho, es una norma de siempre, acto de contrición. De hecho, procuramos confesarnos con mucha frecuencia, la que necesitamos, y es un momento también de contrición. De hecho, intentamos terminar el día, al final del examen, con un buen acto de contrición. Y así una y otra vez. Porque el Señor lo necesitamos. Vamos a terminar ya nuestra oración esta mañana. Y lo hacemos con ilusión también de vivir estos días de Cuaresma, caminar este camino cuaresmal, pues al hilo también de todas estas cosas que hablamos con el Señor. Lo hacemos con la ilusión también de crecer en ese camino del perdón y de la misericordia y de ayudar a mucha gente que también lo pueda hacer, muy especialmente a través del sacramento de la penitencia. Y lo hacemos mirando a nuestra Madre Santa María, Madre de Misericordia, como decimos ahora en el Rosario, Madre de Misericordia. Que ella nos proteja, que ella nos ayude a tener un corazón grande que perdona o que sabe pedir perdón. Y lo hacemos con estas palabras de nuestro Padre. Cuando somos de verdad hijos de María, comprendemos esa actitud del Señor, de modo que se agranda nuestro corazón y tenemos entrañas de misericordia. Nos duelen entonces los sufrimientos, las miserias, las equivocaciones, la soledad, la angustia, el dolor de los otros, hombres nuestros hermanos. Y sentimos la urgencia de ayudarles en sus necesidades, de hablarles de Dios, para que sepan tratarle como hijos y puedan conocer también las delicadezas maternales. Ponemos todo esto
en manos de nuestra Madre Santa María. A ella le pedimos, ¿no?, que estos días penitenciales, que también es una cuaresma así, sean días también de saber pedir muchas veces perdón y volver a empezar. A ella, a nuestra Madre Santa María, se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.